Ok. Ahora está grabando y vamos a ver aquí. El sujeto, el PowerPoint de Lucía. Hoy es 19 de mayo. Vamos a hablar un ratito del sujeto, ¿verdad? Y comenzamos con una definición sencilla como introducción. ¿Qué es el sujeto? Lo habíamos dicho en la clase pasada, es el sintagma nominal. Antes, cuando yo estaba pequeña, siempre se le llamaba sujeto, pero ahora se le llama sintagma nominal. Es bueno que grabes porque tú escuchas la grabación, me vas a escuchar hablando y eso siempre te va a ayudar a tu acentuación, ¿no? Entonces, se denomina sujeto al sintagma nominal el pronombre o el sustantivo que concuerda en número y persona con el verbo, ¿sí? ¿Qué significa que concuerde en número? Porque lo habíamos visto en la clase pasada. Número es singular y plural. Es decir, que si mi sujeto está en singular, es porque mi verbo también está en singular, y si está en plural, en plural. Y en la persona, bueno, si mi sujeto está en primera persona del singular, mi verbo también tiene que estar conjugado en primera persona del singular. O sea, siempre tienen que ir concordar en número y en persona. Un sujeto es un argumento verbal, un constituyente o complemento que es requerido de forma obligatoria por un verbo. Para que el verbo pueda expresar la acción que él define, necesita un sujeto que realice esa acción. Entonces se necesita, el sujeto necesita al verbo y el verbo necesita el sujeto. ¿Cómo reconocemos el sujeto? Y eso lo hablamos también en la clase pasada y nos sirve un poquito de repaso. ¿Cómo lo reconocemos? Primero, vemos qué palabras cambian o varían cuando cambiamos el número del verbo de singular a plural, preguntándole, como siempre, al verbo, ¿quién, quiénes? Al verbo de la oración. Para esto, Lucía, lo primero que tú tienes que hacer cuando estés en presencia de una oración que vas a analizar es ubicar tu verbo. Una vez que tienes tu verbo ubicado, ya es más fácil. Tú ubicas tu verbo y entonces el verbo es el que vas a interrogar. Siempre es el que le vas a preguntar. Al verbo le preguntas quién o qué o quiénes están haciendo algo y el verbo siempre te va a responder con el sujeto. Entonces ya tú puedes hacer tu identificación. Es como que es tu preparación cuando te consigues con la oración. Antes de comenzar a analizar cualquier cosa, busco mi verbo, saludo al señor verbo, hola verbo, ¿cómo estás? Tengo algunas preguntas que hacerte, verbo, por favor, me puedes responder rápido y veloz. Y el verbo, como es un caballero, él te va a decir, claro, señorita Lucía, por supuesto, pregúntame que yo te voy a responder y él te va a responder. Por ejemplo, los turistas han saboreado los potajes o la comida. Potajes es comida. Los turistas han saboreado la comida. Entonces, ¿cuál es el verbo allí? Cuando yo digo los turistas han saboreado la comida o los potajes, ¿cuál es el verbo? Cuando cambia el número de verbo, los turistas. No, pero el verbo, ¿cuál es el verbo cuando yo digo? Sobriar. Ajá, el verbo, pero que como aquí es un perfecto compuesto, es han saboreado porque es compuesto, ¿verdad? El verbo haber, que es el auxiliar, con el verbo saborear en participio. Los turistas han saboreado los potajes. Tú ubicas tu verbo, en este caso es toda la perífrasis verbal, es decir, son las dos palabras, han saboreado. Ese es mi verbo. Entonces tú le dices, señor verbo, ¿quiénes? En este caso, ¿quiénes? Porque está en plural, han saboreado, está en plural. Entonces le digo, ¿quiénes han saboreado los potajes? Y él me responde, los turistas. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo ubicado mi sujeto, que son los turistas, o sintagma nominal, y mi predicado o sintagma verbal, que es han saboreado los potajes. Sí. Fíjate la pregunta, ¿quiénes han saboreado los potajes? Y el verbo enseguida responde, los turistas. Es una forma de que puedas reconocer el sujeto.
Es la más fácil, ¿sí? Porque la otra sería, que también lo puedes hacer, es tratar de cambiar algo en el verbo para ver si no es igual, entonces tú dices, este es el sujeto. Por ejemplo, tú dices, en vez de los turistas, digo, el turista han saboreado los potajes. Tú dices, suena raro. El turista han, no, debe ser los turistas han. Entonces, este es mi sujeto, claro. Ahora tenemos dos clases de sujetos. 4, porque tenemos dos grupos. Sí. Si hay un sujeto o si no hay el sujeto, ya tú me imagino que lo has visto. El sujeto expreso, cuando tengo el sujeto escrito, como acabamos de ver, por ejemplo, en el caso de los turistas es mi sujeto. Y está dicho en la oración, son los turistas. Y el sujeto tácito, cuando no se menciona al sujeto. Por ejemplo, un sujeto expreso, como yo te lo escribo ahí, Carlos jugaba al fútbol. ¿Cuál es mi verbo? Jugaba. Le pregunto, ¿quién jugaba al fútbol? Y él me responde, Carlos. Ese es mi sujeto y está escrito allí. Y tengo el verbo jugar en imperfecto, en tiempo imperfecto. Jugaba, porque lo hacía de manera continua, era un hábito. Por eso una usamos periodicidad. ahí. Exacto, ahí por eso usamos el imperfecto, porque hay una periodicidad, como tú dices, hay un hábito. Lo hacía siempre, es el pasado, pero lo hacía siempre. Entonces, Carlos jugaba al fútbol. Ya no juega, pero él jugaba al fútbol. Cuando tengo mi sujeto tácito, no menciono al sujeto y simplemente digo jugaba al fútbol. ¿Quién? No sé, pero seguro alguien jugaba al fútbol. Sin embargo, esa oración tiene un verbo y también tiene un sujeto, pero es tácito porque no se menciona. Pero yo puedo determinar que está en tercera persona por la forma en que está conjugado el verbo y que está en singular, porque está conjugado en singular, tercera persona del singular, jugaba. Porque si fuese en primera persona, diría jugaba. Yo Sí, tercera persona también, porque jugabas. jugaba. Es la segunda persona. Y Tú jugabas. Yo jugaba, él jugaba. Primera y segunda y tercera persona van a ser igual. Nosotros jugábamos, vosotros jugabais, ellos, ustedes jugaban. Sí. Entonces, puedo tener un sujeto expreso donde lo menciono y un sujeto tácito cuando no escribo el sujeto, pero está ahí. En mi cabeza yo puedo saber que había una persona que jugaba al fútbol. No sé quién era, pero había. Y eso es válido. Te pueden preguntar, ¿y este sujeto? Sí hay un sujeto, pero es tácito. No está escrito, pero está ahí de una manera que no se menciona. Ahora, por la cantidad de núcleos, un sujeto puede ser simple cuando posee un solo núcleo o puede ser compuesto si tiene dos o más. ¿Cómo sé cuando es simple y cuando es compuesto? Si menciono un solo sujeto, es un sujeto simple. Hay una sola cosa, un solo sustantivo. Cuando tengo dos sustantivos o más, entonces es compuesto. Por ejemplo, si es simple, hay una manzana sobre la mesa. Hay un solo sustantivo que es manzana. Pero en la otra oración dice, hay una manzana y una pera sobre la mesa. Entonces tengo dos sustantivos, la manzana y la pera. Y una pera. Exacto, eso hace que sea compuesto. Esto es fácil, es como informativo nada más. Yeah. Vamos a ver. Esto es lo más importante del tema, lo más importante. ¿Cuál es la estructura del sujeto? Vemos el núcleo y vemos los complementos, que es lo que a veces hace que sea un poquito más complicado el tema, ¿no es cierto? Los complementos. Nosotros, una vez que hemos separado nuestro sujeto de nuestro predicado, es decir, nuestro sintagma nominal de nuestro sintagma verbal, vamos en este momento a analizar solo el sujeto, solamente el sintagma nominal. Tenemos entonces el núcleo, que ya sabemos que el núcleo puede estar compuesto por un sujeto, que puede ser un sustantivo o un pronombre. ¿Y el pronombre qué es? El pronombre me va a sustituir al nombre. Yo puedo decir, Lucía cantaba ópera. Ella cantaba. I love you, Lucía, I love you. Ella cantaba ópera. Muy